vida de Gustavo. Yo te pido que lo llenes poderosamente de tu presencia y que él pueda tener esa habilidad y esa unción de Dios que tú le has dado para llegar al surco de nuestro corazón de una manera muy profunda y que las semillas de la palabra del Señor puedan ser sembradas y produzca esos cambios profundos de los cuales hemos hablado en este mes. No solamente cambios superficiales, Señor, sino que no solo nos lleve a rasgar nuestros vestidos, sino a rasgar nuestro corazón y ver esas profundidades de nuestro corazón a donde ahora tú quieres trabajar específicamente en nuestra vida. Yo lo bendigo a él, bendigo su palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Bienvenido, Gustavo, estás aquí en medio de la familia. Qué alegría tenerte con nosotros. Puedes abrir tu micrófono para que podamos escucharte. Querido Pastor Wilson, a ver, el micrófono ya está abierto, sí, perfecto. Gracias, querido Wilson, gracias de verdad. Son palabras que me honran porque me expresas con mucho cariño cosas que son solamente de la gloria del Señor, y viniendo de una persona como tú, con un ministerio que admiramos tanto en Colombia, y una vida como la tuya, la de tu esposa y tu familia, que han sido siempre un ejemplo para nosotros, pues de verdad me conmueve y me humilla mucho. Gracias, el Señor te bendiga. Para mí es un privilegio inmenso y no es un decir, es verdad, porque estar con ustedes es estar en un lugar que nos ha inspirado a todos en Colombia y en el mundo, que servir al Señor con diligencia, con temor, con sacrificio y con esfuerzo vale la pena. Guatemala es un ejemplo para el mundo y en Senfo lo tenemos muy claro y tratamos de aprender cada día de ustedes. Muchas gracias, el Señor los bendiga por este gusto que me dan, esta dicha de compartir con ustedes. Quiero invitarlos, si tienen su Biblia allí, que espero que sí, como aprendí también hace poco a decir, pueden abrir sus Biblias o pueden encender sus Biblias. Algunos que las tengan tal vez en sus medios digitales, también estudien conmigo la palabra de Dios. Y los invito para que vayamos al libro de Nehemías, capítulo número 7, por favor. El libro de Nehemías, capítulo número 7. Mientras lo buscan, reiterarles esa invitación que el pastor Wilson les hacía. De verdad, ojalá algún día pronto podamos tenerlos aquí en Manizales, en esta región tan linda de Colombia, Pereira, Armenia, Cartago, Ibagué, el eje cafetero, que tenemos una bendición muy grande con la tierra que Dios nos dio, una gente también maravillosa y trabajadora. Así que bienvenidos, cuando Dios les permita venir, aquí tienen casa, tienen familia, este es el hogar de ustedes, la misma iglesia. El Señor les bendiga a todos. Vamos al libro de Nehemías, capítulo número 7, por favor. Vamos a leer los primeros versículos y sobre ellos vamos a mirar algunos detalles de lo que el Señor nos quiere enseñar. Nehemías 7 dice así, lo leo para ustedes. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, estoy leyendo, qué pena no lo dije, el versículo número 1 del libro de Nehemías, capítulo número 7. Voy a leer del versículo número 1 al versículo número 4. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Por ahí hay un micrófono abierto que alcance a escuchar para que todos puedan oír. Bueno, vuelvo a leer desde el versículo número 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Esta es la poderosa palabra de Dios. Nehemías capítulo 7, versículo 1. En este pasaje se nos narra algo que de pronto necesita una contextualización. ¿En qué momento estaba viviendo Nehemías lo que nos narra en esta porción? Pues dice el versículo 1, luego que el muro fue edificado. Este es todo un hito.
La construcción del muro significaba un antes y un después en la historia de Israel, en este proceso que venían ellos de volver después de la cautividad, luego de 70 años, estando lejos de su tierra, volviendo a reconstruir, volviendo a retomar, volviendo al lugar que les pertenecía y de donde Dios los había sacado. Por supuesto, para ellos esto era todo un desafío. Y construir el muro era un motivo de muchísima alegría. Era de verdad muy, muy significativo. Todo un hito, como lo dije ya. ¿Qué era para ellos este momento? Un momento de volver. Y significa que nosotros en la vida encontramos, según este pasaje, la oportunidad de hacer notar situaciones que terminen siendo también, de alguna manera, nos digan algo y signifiquen algo. ¿De dónde venían ellos? Venían de la cautividad. ¿Y qué estaba aconteciendo alrededor del muro? No era simplemente la construcción y era el hecho de poner un ladrillo sobre otro. Lo que había alrededor de ellos era nada más y nada menos que un verdadero triunfo, porque inclusive venían de ver su ciudad destruida, una generación completa que se perdió en el exilio y una generación nueva que venía con la posibilidad de retomar lo que alguna vez tuvieron. Qué duro sería para ellos haber pensado desde lejos en su tierra destruida y en que ella estaba ya abandonada, en manos de otros pueblos transeúntes que pasaban por ella. Sus muros caídos, sus casas destruidas, sus calles vacías, ninguna actividad, porque era lo que habían tenido y era lo que añoraban. El muro significaba una nueva oportunidad. Y aparte, este muro era también el dolor de valorar aquello que habían tenido y que lo habían tenido y lo habían perdido. Y no lo habían perdido por una situación de pronto ajena a ellos. Lo habían perdido después de que el Señor, habiéndoles advertido muchas veces que los iba a sacar de allí por causa de su pecado, ellos llegaron el día de la disciplina y fueron sacados de una manera muy humillante, muy dolorosa, abandonando su ciudad. Y uno es cuando se da cuenta cuánto valen las cosas que uno tiene solamente cuando las tiene de lejos. Reconstruir para ellos también significaba volver a poner en el corazón las cosas en orden. Pues bien, este muro que se construyó también era un mensaje para la gente que estaba alrededor observándoles. No fue fácil para ellos llegar allí. La Biblia nos narra en el capítulo número 6 la historia de algunos enemigos que se habían juntado contra ellos porque no querían que se construyera el muro y por supuesto que los judíos volvieran, ya que habían tomado después de 70 años algunas ventajas de la tierra que no les pertenecía. Era gente que estaba allí habitando algo que sabía que no les pertenecía, pero sacándole provecho. Y tenían intereses. Y de que el pueblo de Israel, de Judá en este caso, estuviera volviendo a reconstruir Jerusalén, significaba que se les perdían sus intereses. Y como enemigos se habían establecido para estorbar de muchas maneras. Allí en medio de toda la historia está Nehemías, un hombre escogido por el Señor y que con su vida nos demuestra bastantes enseñanzas de lo que es un compromiso, de lo que es enfocarse en un trabajo y mantenerse fiel a un llamado. Nehemías y su escrito, el libro de Nehemías, es un libro que habla del liderazgo y que ha sido tomado inclusive como caso de estudio, no solamente por instituciones cristianas, lo cual obviamente no nos sorprende, sino universidades, ambientes seculares, estudiosos del liderazgo han tomado el libro de Nehemías como un ejemplo de lo que es el liderazgo en integridad, en compromiso, en disciplina, en mantenerse en la línea y una cantidad de principios que podemos aprender de él. Los invito para que lo miren con detalle y se den cuenta cuán inspirador puede ser este libro por la vida de un hombre. ¿Qué hace la diferencia? El personaje central de esta obra. La Biblia nos dice que se construyó el muro, pero la Biblia nos cuenta también que lo construyó un hombre que se dedicó a liderar este propósito, este gran proyecto. Y los enemigos habían querido entorpecerle, así que ellos habían inventado inclusive habladurías, le habían echado encima a él cosas que él no había dicho, lo habían querido citar para ponerle a pensar de manera diferente y todo esto simplemente para que él no pudiera culminar la obra. Lo habían dicho inclusive públicamente, considerando las obras de ellos, considerando quiénes eran, cuántos eran, de dónde venían, las dificultades del terreno, los costos, todo aquello que implica una obra. Estos inclusive habían dicho entre ellos, no, esta gente no va a ser capaz. Pero sabían
que existía el riesgo y por eso atacaron a Nehemías. Y Nehemías se defendió, no peleando contra ellos, sino manteniéndose firme en la tarea que Dios le había puesto. Allí estuvo él, que algún día dijo inclusive: yo no soy el tipo de persona que me voy a esconder. Yo tampoco soy la persona que voy a dejar de hacer la obra que Dios me encomendó por hacer otras cosas distintas o atender gente que me viene a distraer. Y este carácter es el que hizo la verdadera diferencia. ¿Cuántas veces la obra de Dios está allí, lista para actuar y para manifestarse en cosas maravillosas, pero se necesita de personas que le crean? Me impactaron mucho los testimonios que escuché en esta reunión. Me tiene muy edificado, entre otras cosas, hermosísimo el tiempo de alabanza. Voy a tener que conversar con Juan Fernando para que me enseñe un par de cosas junto con los hermanos aquí en la iglesia que queremos aprender. Ya lo haremos en esta semana si Dios nos lo permite y Él tiene la disposición de tiempo. Pero los testimonios me impactaron porque en esos testimonios se nota cómo hay una historia, una incógnita, una incertidumbre, una serie de amenazas, una situación que inclusive se puede volver a veces atosigante, pero que cuando hay fe, cuando hay confianza, bien decía quien contó el testimonio acerca de la vivienda, decía, era una carga de oración todos los días, así se lo entendí, todos los días ella iba y oraba al Señor por ese tema de la vivienda, y allí estuvo ella haciendo la diferencia con su hogar, con su esposo, clamándole al Señor, y bueno, el Señor se manifestó como ella nos lo contó. Me parece hermosísimo eso de que Dios mueva las voluntades de aquellas personas de quienes aparentemente dependemos de alguna manera, y saber que el Señor se encarga de inclinar esos corazones a lo que Él quiere, tal como la Biblia nos los enseña. Pero ¿cuál fue la diferencia? Hubo personas que le creyeron. Y luego el testimonio que verdaderamente me conmovió mi corazón también, con ese cariño, con ese amor que hablaba la persona que lo contó, diciendo que habían escogido parte de su compra familiar para ofrendar, para donar, para compartir con otras personas en necesidad, y cómo el Señor veía en ellos, les había devuelto de muchas maneras y multiplicado con una bendición inmensa, con lo que ellos contaban acerca de sus nuevos utensilios domiciliarios y el tema del costo de la energía eléctrica y el recibo mensual y todo aquello. Y dice uno: Señor, gracias, porque ahí están tus milagros listos, están para suceder, pero se necesita personas que te crean, y personas que se paren en la brecha, y personas que se humillen, y personas que te clamen, y personas que actúen como a ti te agrada. Y todo eso desata la gloria de Dios, que nunca se acorta. La mano de Dios nunca se acorta, sino que a veces, tristemente, no encuentra el Señor personas que le estén buscando. En Isaías 59 el Señor dice que el reclamo de Él ante la corrupción, ante la injusticia, ante la desigualdad, ante las dificultades, ante la inmoralidad y todo aquello que aquejaba en aquel momento y aqueja nuestro mundo todavía, no es que eso suceda. Si lo dice el Señor, no hubo quien se parara en la brecha, no hubo quien estuviera allí haciendo la diferencia. Y eso es lo que el Señor reclama. Dice que eso es lo que le movió el corazón, que no hubiera quien intercediera. Y eso es lo que a veces hace que nosotros no veamos la gloria de Dios. Como hablábamos en estos días con ustedes mismos, si algo distingue a Cenfol en cualquier lugar del mundo, nuestra gran familia que Dios nos ha dado, es que en medio de las reuniones contamos testimonios. Y los testimonios son milagros que suceden. Y algunos dirán: ay, pero es que eso de que no haya subido tanto el servicio de energía eléctrica, pues eso no es tan importante. Qué pena decirle, pero cualquier detalle de Dios para nosotros es maravilloso, y nos enamoramos del Señor y le servimos y le seguimos por cosas que el mundo considerará grandes o pequeñas. A nosotros no nos interesa. Lo que nosotros vemos es la gloria de Dios, y no tanto el milagro en sí, sino una manifestación del gran amor que Dios nos tiene y con el cual Él nos mira todos los días. Por eso contamos los testimonios y nos alegra, nos sentimos felices y bendecidos, y eso fortalece nuestra fe, la fe que se alimenta por la palabra de Dios. ¿Dónde está la diferencia? En quienes le creemos, en quienes le buscamos, en quienes estamos allí. Miren que desafortunadamente hoy en día, si el mundo adolece de algo, y no hablo del mundo no cristiano, porque claramente el libro de Romanos nos enseña que en el mundo moderno todo el mundo hasta cree en Dios, sino que la dificultad está, claramente allí lo dice, en que el mundo decidió no tener en cuenta a Dios. Eso es lo que el mundo decidió.
Y al no tener en cuenta a Dios, por eso lo dejan de lado. Y esta es la realidad en esta sociedad en que vivimos. Pregúntele a cualquiera, todos creen en Dios. Pero la diferencia está con nosotros, en que nosotros buscamos a un Dios vivo y real, en el cual confiamos, que es nuestra defensa. Miren qué linda la respuesta que nos comentaba, que escuchamos ahora acerca de cómo él se dirigió a seguramente su hija, que le preguntó acerca del recibo, el costo de la energía. Y él le decía, son los detalles de un Dios de amor. Así es como Dios responde, así es como Dios se manifiesta. Creo que eso es lo que nosotros esperamos en la vida cristiana. Y lo esperamos con la certeza de que lo hemos visto, lo estamos viendo y siempre lo veremos. Y más en este tiempo tan difícil que el mundo está viviendo. Creo que todos nosotros, después de año y medio de este padecimiento, podemos mirar atrás el camino recorrido y decir, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y esto es porque para quienes estaban allí entorpeciendo la obra, lo primero que hicieron fue tratar de sacar a Nehemías de la concentración en la obra e intentaron distraerlo, y él se mantuvo, y él estuvo allí, y él estuvo de pie, él no se dejó llevar, no atendió invitaciones, ni siquiera aceptó en su corazón cosas que le proponían, y simplemente dijo, un hombre como yo no debe distraerse, un hombre como yo no debe esconderse, un hombre como yo debe mantenerse en la tarea que Dios le impuso, y su tarea era reconstruir el muro. Entonces, cuando al final del pasaje se nos dice que el muro se había reconstruido de manera milagrosa en solo 52 días, créanme, ver este muro era algo que significaba mucho más, pero mucho más que simplemente una pila de ladrillos puesto uno encima del otro. Y eso es lo que tal vez hace la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso el versículo 1 dice que luego que se edificó el muro, y eso es lo importante, allí hay un antes y un después, porque inmediatamente se establece un mensaje. ¿Para quiénes? Para los de afuera, para los enemigos, para los que estaban entorpeciendo la obra, significaba que Dios estaba con ellos. Porque era imposible. Ellos decían, no, esta gente no tenía la manera. De hecho, la Biblia no lo enseña. No tenía la forma ni los recursos. Ellos mismos creían, esta gente no va a poder, pero hagamos el esfuerzo de sacarlos de la tarea. Sin embargo, en 52 días, lo cual es todo un milagro y todo un portento en cualquier obra de ingeniería, el Señor dice que les mostró que allí estaba no solamente un pueblo esforzado, trabajador, seguramente juicioso y todo lo demás, sino que detrás de ese trabajo humano había el respaldo divino de un Dios que estaba con ellos. Y eso les producía temor. ¿Qué significan las bendiciones de Dios para nosotros y para la gente? Significan cosas importantes. Por eso es lindo contar testimonios y hacer notoria la gloria de Dios. Porque el que está afuera, el que no quiere creer, el que tal vez se burla de nosotros, el que aún no ha caído a los pies de Cristo, por cualquier razón que sea, lo que ve en nosotros no es sino la gloria de Dios, y eso le produce temor. Por allá en la Biblia, en el libro de Josué, dice que cuando él se enfrentaba en este proceso de conquista, hubo un pueblo que inclusive dijo mentiras, se hicieron pasar como que vivían muy lejos y todo lo demás, e hicieron con ellos, con los judíos, con los israelitas, en el proceso de conquista de la tierra, hicieron ahí una estrategia y entonces terminaron conviviendo con ellos y los israelitas no los destruyeron y todo lo demás. Dice que cuando se dieron cuenta del engaño los israelitas y dijeron, esta gente nos dijo mentiras, y la mentira era que no era un pueblo que viviera muy lejos ni que estaba por ahí de paso, sino que eran nada más y nada menos que sus propios vecinos. Entonces se reunieron y dijeron, esta gente nos engañó y esta gente merece disciplina, acabemos con ellos. La palabra de Dios enseña que los ancianos se reunieron y allí estuvo Josué, inclusive para recriminarles y para decirles, ustedes nos han engañado. ¿Por qué nos engañaron? ¿Saben cuál fue la respuesta de este pueblo? Dijeron, es que nosotros sabemos que Dios está con ustedes. Supimos lo que Dios ha hecho con ustedes en otros pueblos, en otros lugares, y temimos por nuestras vidas. Por eso pensamos en engañarles, porque tememos al Dios de ustedes. ¿Saben qué? Esto significó evidentemente una medida, porque habían sido israelitas engañados, y por supuesto los pusieron como aguateros y carpinteros y todo lo demás. Pero qué lindo saber que tuvieron misericordia a los israelitas de este pueblo que los engañó, solamente porque ellos manifestaron temor del Señor. Que eso suceda a nuestro alrededor es tal vez lo más maravilloso. La gente no tiene por qué temerle a nuestros templos grandes o notorios, o que seamos muchos o pocos. En fin, ese no es el punto. El punto de los cristianos no es que sabemos mucha Biblia o poca Biblia.
no es que oramos bonito o cantamos mal, eso no importa, eso es lo de menos. Lo que la gente tiene que temer en nosotros no es a nosotros, sino al Cristo que vive en nosotros. Y el temor no debe significar, sino para ellos, obviamente por su condición, miedo, sino respeto, no a nosotros, sino al Dios que está en nosotros. Cuando los enemigos de Israel, en este caso de Judá, veían el muro, ellos sabían que detrás de ese muro había la manifestación de un Dios poderoso que estaba con ellos. ¡Qué belleza que el mundo se dé cuenta y se entere que los hijos de Dios estamos respaldados por el Señor! Que esto no es solamente una creencia, una cuestión religiosa, una opción más dentro de la libertad que tenemos todos de escoger en quién creer o en qué creer. No, que esta es una realidad maravillosa. Y es que nosotros seguimos a un Dios vivo que se manifiesta a favor de su pueblo. Entonces ese muro ponía a temblar a todos sus enemigos. Tremenda bendición, ¿no les parece? Miren lo que hace un hombre que se sostiene en la labor del Señor, pues logra que las cosas se hagan, aunque parezcan imposibles. El pastor Wilson comentaba ahora acerca de un trabajo que hacemos en un movimiento político del cual ayudamos a crear en Colombia, básicamente nacido en el seno de la Iglesia Cristiana Nacional, con líderes cristianos que habían tenido experiencia en el ambiente político. Bueno, y creímos que Dios podía darnos una opción en Colombia y para el mundo, porque estamos expandiendo esta visión en toda Latinoamérica. Así que espero en el Señor que me permitan también en algún momento, ojalá podernos encontrar y animarnos para que se formen estas expresiones políticas en cada país, basadas en la iglesia, basadas en el cuerpo pastoral, basadas en los principios bíblicos y por supuesto en que siervos de Dios, hombres y mujeres, le sirvamos a Él con integridad. Pues yo quiero contarles un testimonio que da fe de lo que contaba el pastor Wilson en su presentación muy generosa conmigo. Nosotros hicimos el esfuerzo de recoger firmas en Colombia, lo cual es muy difícil, e inscribir nuestro partido y medirnosle a los partidos tradicionales con todos sus poderes. Y milagrosamente, los detalles son inmensos y algún día se los podré contar, Dios nos permitió tener un gran triunfo. Y es que logramos pasar y tener una personalidad jurídica y ser reconocidos como partido, lo cual fue una lucha impresionante, no se la imaginan, pero Dios mostró su gloria y nos dio esa gran victoria. Y logramos que cuatro miembros de nuestra lista de candidatos, de la cual yo también formé parte, y le doy gracias a Dios por eso, fue todo un privilegio. Hice campaña en todo el país y creyéndole a Dios, créanlo, 4 de los nuestros lograron alcanzar a entrar al Congreso de la República. Uno de ellos, un médico cristiano, bogotano, un hombre temeroso del Señor y por supuesto defensor de la vida como médico y como cristiano. Entonces su política era esa. Llegó al Congreso de la República, 260 miembros lo constituyen en Colombia. Y allí lo que han hecho últimamente es aprobar leyes pro aborto y contra la vida y todo aquello que va, por supuesto, oponiéndose a los principios del Señor y a nuestras creencias. Se notaba de lejos que el Congreso era un ambiente hostil, en el que seguramente la voz en el desierto que iban a hacer nuestros congresistas cristianos, pues no se iba a notar mucho. Este hombre que les estoy contando, Carlos Eduardo Acosta, un hombre que actualmente es congresista por nuestro partido, él levantó la voz a favor de la vida y empezó a hablar con sus compañeros de Congreso, a llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Y miren lo que pasó. Empiezan a decirle a ellos por debajo, ¿saben qué? Yo también estoy de acuerdo, pero en mi partido la posición de los jefes y la doctrina es que hay que apoyar el aborto, que es que hay que apoyar estas cosas y todo lo demás. Pero yo también creo que eso está mal, pero no soy capaz. Usted me alienta. Y él fue uno por uno durante este tiempo que lleva en el Congreso. ¿Y saben qué ha logrado? Logró constituir la bancada más poderosa que existe en el Congreso de la República de Colombia. Se llama la bancada Provida. No hacen escándalo, no hacen movilizaciones, no hacen reuniones, pero en todos los partidos hubo gente que tenía temor acerca de la vida, temor de Dios, que se daba cuenta que aprobar el aborto era tocar a Dios mismo, pero que no eran capaces, que se sentían solos. Y una voz que se levantó en el Congreso comenzó a envalentonar a los demás y se dieron cuenta que no era uno, que ya eran 2, 10, 20 y son en este momento la bancada más poderosa y numerosa de todos los partidos que ante proyectos de ley que han llegado en contra de la vida, inclusive ampliando el aborto sin ninguna restricción. Quisieron inclusive hace poco que niñas de 14 años en adelante pudieran abortar sin consentimiento de sus, 12 años en adelante
pudieran abortar sin consentimiento de sus padres. O sea, todo lo que ustedes puedan imaginarse, simplemente todos esos proyectos han sido hundidos silenciosamente por gente de todos los partidos y nadie entiende de dónde salió esa fuerza. La bancada Provida se llama. ¿Y quién la empezó? Uno solo. Uno solo que le creyó al Señor y empezó a darse cuenta, como Elías, que no estaba solo y que Dios tenía otros que estaban allí esperando que apareciera uno y les mostrara el camino. Y eso está pasando en Colombia. Y ojalá Dios nos permita tener en Latinoamérica congresistas y líderes elegidos del pueblo de Dios para empezar a hacer la gran diferencia. Pues ese es lo que hizo Nehemías. Nehemías se mantuvo en la visión y el muro se logró construir. Luego entonces para los enemigos significaba temor y respeto al pueblo, como para la gente que estaba adentro. El pueblo de Dios, que ahora al ver su muro construido, pues ellos veían también lo que los demás veían, los de afuera, una piedra sobre otra piedra, pero para ellos significaba algo más que seguridad. Para ellos significaba el respaldo poderoso de Dios, que el Señor estaba con ellos, que Dios era fiel a sus promesas. Ellos adentro se acordaban de las cosas que yo les había dicho 70 años antes, cuando les digo, por disciplina van a ir al exilio y aprenderán a valorar y a temer mi nombre, y por eso a los 70 años los volveré a traer. Y cuando ellos veían el muro, recordaban la promesa de Dios a través del profeta Jeremías y decían, verdaderamente Dios es fiel, Dios está con nosotros. ¿Qué significan para ti las bendiciones del Señor? ¿Significan acaso simplemente la cosa material? ¿La cosa material? ¿O es un mensaje del Señor, un detalle de Dios? Qué lindo lo que el Señor hace con nosotros, ¿no les parece? Que cuando a veces nosotros recibimos las bendiciones, nos pegamos y decimos, ay, yo quería tener este vestido y el Señor me lo dio. Gracias por mi vestido, Señor, y me quedo con el vestido. ¿Saben qué? Cuando nosotros vemos al Señor y sabemos ver a Dios y entenderlo y descubrirlo, nos damos cuenta que detrás de las cosas está lo verdaderamente importante, el Señor que nos da las cosas. Pero hay que creerle, hay que orar y hay que trabajar. Y hay que ser consistentes y hay que mantenerse en la brecha y no hay que dejarse distraer. Y Dios manifiesta su gloria y a su pueblo da bendición, a su pueblo da seguridad, a su pueblo da compañía y respaldo. Su pueblo habita seguro porque es un pueblo bienaventurado, porque ha puesto al Señor como el rey de sus corazones. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces el muro era mucho más que unas piedras, era mucho más que un límite, era mucho más que una frontera, era el símbolo, era el recorderis de que el Señor estaba con ellos. Piensa en todas las bendiciones del Señor. Yo tengo una que agradezco a Dios todos los días de mi vida, es mi esposa. Muchas veces me ha pasado, allí de noche me despierto, me pongo a mirarla, tenemos la bendición de un lugar en el que entra la luz de la luna, y muchas veces veo su rostro iluminado por el rostro de la luna y pienso yo y le doy tantas gracias a Dios y me conmuevo. ¿Saben por qué? Porque es una mujer maravillosa, es una mujer preciosa. Yo no me la merezco y nunca yo por mis propios medios me hubiera podido conseguir o conquistar una mujer como ella. ¿Saben qué es lo lindo que yo veo en ella? Aparte de su hermosa presencia y el valor de su vida preciosa, ¿saben qué veo? Veo el regalo de Dios para mí. Yo pienso en el Señor que la hizo para mí. Yo pienso en el Dios que dedicó tiempo a diseñarla para mí. Yo pienso en el Señor que en medio de todos los asuntos de gobierno del universo, el Señor dijo, voy a ser hoy la esposa para Gustavo. ¿Y sabe cuándo fue eso? La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, antes de que lo que vemos existiera, el Señor tenía memoria de nosotros. Y en ese lugar, en ese momento, en ese antes, Dios tuvo memoria de mí y Dios tuvo memoria de la mujer que iba a acompañar mi vida. Y me la hizo el Señor. ¿Yo qué veo? ¿Una gran esposa? Sí, claro, lo es. Admirable, desafiante. Una sierva de Dios que todos los días me desafía mucho más. ¿Saben qué veo? Veo al Señor entregándomela. Veo al Señor dándomela. Veo a Dios que me la dio como un regalo. Y es así cuando nosotros empezamos a valorar las cosas materiales, las personas, las situaciones, las circunstancias. ¿Qué es el muro para nosotros? Para los demás, temor de Dios. Que respeten que el Señor está con nosotros y para nosotros motivo de adoración, de agradecimiento y de alabanza, no por el muro en sí, sino por el Dios que nos dio el muro, por el Dios que nos dio la bendición. Hay un pasaje bellísimo en la Biblia, cuando una mujer recibe la sanidad de su hijo y es hermoso cuando el Señor se lo devuelve
Y ella, dice la Biblia, antes de recibir al hijo, fue y se postró ante el Señor y le dio las gracias y lo alabó. Y luego fue y recibió a su hijo. Porque la bendición no es más importante que el que nos bendice. Y ojalá le demos sentido a todo en esta vida. A todo, absolutamente a todo. Y descubramos, detrás de las bendiciones, descubramos al Señor. Por eso es que Nehemías es importante. No por el muro en sí, sino porque él le dio al pueblo la inspiración, la fortaleza espiritual con su vida de que ellos podían creer en Dios. Y nosotros somos líderes, todos, no necesitamos tener una investidura eclesiástica como los que somos pastores, que tenemos esa investidura, pero eso es un llamado y es un rol que ejercemos los pastores, los líderes de la iglesia, cada uno de nosotros, todos los cristianos, todos tenemos un llamado y tenemos una importancia en las manos del Señor y somos siervos de Dios, puestos en esta tierra para que el mundo vea la gloria de Dios a través de nosotros. El mundo inconverso, el mundo incrédulo, el mundo de duro corazón, el mundo inmoral, el mundo corrupto, el mundo necesitado en el fondo, porque eso es lo que son. El mundo pueda conocer al Señor a través de nosotros. No lo han querido ver a través de la creación, no lo han querido ver en sus vidas por los milagros que Dios les ha dado. Pues qué bueno, ahí nos tienen a nosotros como testimonio para que el mundo conozca al Señor a través de sus hijos. ¿Y sus hijos qué hacemos? Mostramos la gloria de Dios. Ese muro está allí, como esa nevera, ese refrigerador, como esa casa que contaban ahora. ¿Y cuántas otras bendiciones? Nuestras familias, nuestros hijos. A mí me enternecía ver a Fernando ahora cantando la alabanza y dirigiendo la administración con su hijita al lado. Eso a mí me emociona. Mi esposa y yo no tuvimos hijos y el Señor nos ha dado algunos que amamos y que han crecido con nosotros. Ahora, el próximo mes, si Dios lo permite, voy a ir a oficiar el matrimonio de uno de ellos que prácticamente lo vine a hacer en la iglesia, de una familia de la iglesia. Pues él se casa y nos han dado el privilegio de ir a ministrar su matrimonio. Cuando yo veo a mis hijos en el Señor crecer y amarle y servirle, crean lo que pienso y digo, verdaderamente ha valido la pena vivir. Yo viendo ahora a ese papá con su hija, alabando al Señor, me siento muy, muy agradecido con Dios. ¿Qué hay detrás de eso? El amor de un Dios que se deja ver a través de sus obras, al cual amamos, al cual servimos, al cual nos dedicamos, por el cual vale la pena cada día de nuestra existencia, hasta cuando el Señor nos lo permita, porque Él es el que nos inspira. Y aquí estamos nosotros, los siervos de Dios, todos nosotros, para inspirar al mundo y mostrarles que hay un Dios al cual no solamente deben temer, claro que sí, pero que hay un Dios que también manifiesta su amor para los que estamos al otro lado del muro, a los que estamos dentro del muro, en el lugar seguro que Dios ha provisto para nosotros. Es hermoso pensar en lo que ellos miraban. Por eso cuando pienso en esto, fue la manera en que pude entender lo que nos dice el versículo 1 al terminar en la parte B. Solamente cuando pude comprender todo esto que les he dicho, comprendí por qué dice lo que dice el libro de Nehemías capítulo 7 en el versículo 1, la parte B. La parte A dice, luego que el muro fue edificado, ya les dije milagrosamente, se terminó la obra, colocadas las puertas, lo lógico, se trataba de dar seguridad, entonces había que poner puertas para controlar el acceso. Dice, fueron señalados porteros, cantores y levitas. Porteros, cantores y levitas. Y yo decía, pero no encuentro mucho el sentido en una obra de ingeniería como esta, en una obra civil, cual es reconstruir un muro. El tema, bueno, digo, Nehemías nombró porteros. Bueno, está bien, lo entiendo, porque el muro significaba poner un límite, una protección, y las puertas implicaban control, o sea, el acceso, quién entra, quién sale, y todo lo que hay que hacer cuando uno tiene dominio propio, que es lo que la vida nos enseña acerca de las puertas en nuestras vidas. Y eso lo dice Dios, dice que una persona sin dominio propio es como una ciudad sin puertas o sin muros. Bueno, hay muchas enseñanzas allí. Bueno, yo entiendo lo de los porteros, lo comprendo, créanme lo que sí, pero cuando ya empieza el Señor a decir que Nehemías nombró después de porteros, nombró cantores, pues, yo me acuerdo, tal vez en nuestras culturas en Latinoamérica hay un prejuicio que ya gracias a Dios está desapareciendo,
Y es cuando de pronto uno de joven decía en la familia, ¿usted qué va a estudiar? Y yo decía, no, pues yo voy a ser médico, voy a ser abogado, lo que sea. Pero cuando de pronto alguno decía, yo quiero estudiar música, yo quiero ser músico, pues la gente se burlaba, decía, ¿usted de qué va a vivir? Eso no es nada, eso no es ninguna profesión. O alguno decía, no, yo quiero ser artista, yo soy poeta, yo quiero ser... La gente, esas no eran profesiones que significaran para la gente tener algún sentido, por la utilidad. Comprenden los esquemas de antes, gracias a Dios, hemos avanzado. Y qué lindo que en la Biblia ninguna profesión, ningún oficio, ningún género, ninguna condición, y eso bien lo define el Antiguo y el Nuevo Testamento, el mismo Jesús y el apóstol Pablo, cuando nos dicen, en Cristo no hay diferencia. Y todos tienen la misma dignidad, inclusive para los judíos, los prosélitos, o sea, aquellos que no habiendo nacido como judíos, que estaban al otro lado del muro, pues para la historia que estamos contando, en algún momento, admirando al Dios de Israel, al Dios de los israelitas, decidían convertirse y pasar por el bautismo del prosélito, haciéndose parte del pueblo de Dios. Y ya ocupaban la misma dignidad, el mismo respeto, con los mismos derechos. En el Señor no hay diferencias, no hay segmentación, no hay discriminación de ninguna clase. Yo tengo la intención de que, y lo he dicho aquí en la iglesia, pero vino la pandemia, entonces tenemos las reuniones muy restringidas y estamos empezando poco a poco, pero yo quisiera que en mi iglesia, en la sede de nuestras iglesias, hubiera un letrero en la puerta que dijera, en esta iglesia son bienvenidos todos los que quieran entrar, independientemente de a qué comunidad pertenezcan. Y lo digo porque ustedes saben que hoy en día el enemigo le ha dicho a algunos que en el cristianismo no hay espacio, que en el cristianismo hay rechazo por ciertas comunidades. No, señores, todo lo contrario. La mentira del diablo se deshace. ¿Saben cuándo? Cuando yo termino aquel letrero que digo, aquí eres bienvenido independientemente de a qué comunidad pertenezcas, porque aquí todos somos de la misma comunidad, la comunidad de los pecadores arrepentidos que llegamos ante el Señor. No hay ninguno mejor que otro. No hay pecado de primera, de segunda o de tercera clase. Hay pecado. Y el pecado ofende al Señor en diferentes manifestaciones. Claro, hay implicaciones y eso lo sabemos. Pero si no fuera así, ¿qué hacemos nosotros aquí en el reino de Dios? Si no fuera porque algún día fuimos aceptos por el Señor, el día que nos arrepentimos. Eso es lo que hay en el Señor. Verdadera inclusión. Y eso ténganlo en cuenta. Ahora que somos a veces confrontados falazmente, como si fuéramos nosotros excluyentes. Por el contrario, en el único lugar donde somos amados todos por igual, independientemente de nuestro pasado, que ha sido borrado por la sangre de Cristo, es en la iglesia cristiana. Y bueno, para allí ellos volver a pensar en profesiones como los cantores, las encontramos con dignidad, puesta siempre en importancia en las grandes gestas de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque así como en lo físico estaba el muro y significaba seguridad material, seguridad física, la seguridad de nuestros cuerpos, de nuestra integridad como personas, nuestras familias ante un ataque, eso significaba, el Señor también quería bendecir y darle a ellos algo en su área emocional, los cantores, los que nos inspiran a la alabanza. ¿Cuántas veces las batallas del Señor han sido ganadas en medio de la alabanza? Sin siquiera pedirle a Dios algo específico. Josué nos da ejemplo de eso. Y muchas otras veces el Señor nos dice que en la alabanza está nuestra fortaleza. Cuando adoramos y buscamos al Señor, nos dedicamos a cantarle. Entonces se ve la gloria de Dios y los milagros suceden. Eso es lo que hace el Señor. Los cantores son muy importantes. No como el tema artístico. En las manos de Dios tiene una dimensión muchísimo más grande. Es esa bendición que el Señor nos da, ministrando nuestra alma y llegando a nuestro espíritu por medio de la alabanza. Yo no sé ustedes, pero yo soy melómano. A mí me encanta la música. Yo no tengo problema con la oscuridad, no tengo problema con la soledad, no, quedarme solo, eso no es un problema. Ni estar en oscuridad, yo no le tengo miedo a eso. Pero créanme, el silencio me afecta. Yo no sé, me gusta desde pequeño, he tenido siempre un radio prendido, oyendo noticias, no sé cómo tengo oído desde que tenía 6 años. Mi papá me regaló unos audífonos y eso para mí era una maravilla. Y desde los 6 años vengo oyendo noticias y andando al tanto de lo que pasa. Y a donde yo voy, mi esposa y la gente que me conoce sabe que a donde yo voy siempre hay un radio prendido. Cuando le enseño a manejar a alguien, y lo he hecho varias veces,
siempre le digo, bueno, primero el cinturón, acomódate, no sé qué, y ahora lo más importante, después de los espejos, la ergonomía, la visual, todo aquello que hay que hacer para conducir un vehículo bien, digo, ahora lo más importante, la música. Y cuando aprendemos la música y nos acompaña, todo fluye. Para mí es muy importante eso. Pues yo no sé para ustedes, pero yo estoy seguro que esa cancioncita que hay en nuestro corazón, esa cancioncita que se nos queda allí repetitiva después de la alabanza en la iglesia, como el día de hoy, que fuimos tan ministrados con esas hermosas canciones, créanlo, eso produce en nosotros algo diferente, un ambiente diferente. Los psicólogos dicen que eso se llama el monólogo interno, y hay otras maneras seguramente de definirlo, pero allí por dentro hay un tarará que va sonando y va sonando. Es importante mantener la actitud de adoración. Yo no sé si esto sea cierto, no lo sé, no lo he podido investigar suficientemente, pero la Biblia nos da algunas pistas y yo puedo creer que tiene mucho de cierto. Dicen que en el cielo, en la presencia de Dios, el lenguaje es musical. Y pues, yo no sé cómo sonará para quien ha tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios, pero debe sonar muy sinfónico. Tiene que sonar muy hermoso y muy melodioso la voz del Señor. Y supongo que por eso la importancia de la música y de la alabanza y de honrarle al Señor. Pues Nehemías era un hombre sabio y un hombre temeroso de Dios, un hombre inteligente. Y él sabía lo que había que hacer primero, lo primero. Y puso allí cantores, para que en medio del trabajo, para que en medio de la obra, para que en medio de ese proyecto, los cantores alegraran el corazón de la gente que trabajaba, de la gente que alentaba la obra, de la gente que estaba allí poniendo ladrillos, reconstruyendo vías, parques, todo lo que fue reconstruir Jerusalén, sus propias casas. Había un ambiente, había un sabor, había un aire, algo que los inspiraba a ellos. ¿No dice el Señor acaso en su palabra que Él mira lo que hay en nuestro corazón y que Él pone su palabra en nuestro corazón y que del corazón brota lo que somos? Créanlo. Si en nuestro corazón hay una canción, eso es lo que nos va a brotar. Y bendito sea el Señor, bendito sea Él, porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Eso es lo que hace el Señor, pone un cántico nuevo en nuestro corazón, su propio cántico. Qué bendición para nosotros mantener siempre en este ambiente. Y no solamente los cantores, la Biblia dice que después de eso puso y nombró unos levitas. Entonces otra vez digo yo, decía, antes de este estudio que les estoy compartiendo, casi brevemente, decía, pero a ver, ¿por qué no nombró mejor albañiles, carpinteros, maestros de obra? ¿Por qué no nombró mejor decoradores? Bueno, el tema ya más emocional, un poco más romántico, poético, decoradores, no sé. No nombró gente que les trajera provisiones a los obreros, no nombró quien reemplazara las herramientas, no nombró herreros. Seguramente todo eso existía. Y claro que existía, es evidente que existía. Dice que después de nombrar cantores, nombró levitas, porque es muy importante que en medio de la obra, que en medio de lo que hacemos, en medio de nuestras vidas, estén allí quienes enseñan la palabra del Señor. Los encargados de interceder por nosotros ante el Señor y de traernos de parte de Dios su palabra, su enseñanza, su exhortación, su disciplina. Qué tremendas prioridades las que tenía Nehemías. Si ustedes, los gobernantes de hoy en día, ojalá entendieran cuáles son las verdaderas prioridades y necesidades de un pueblo. Las obras civiles, claro que sí. La construcción de una nación en obras concretas, en infraestructura y en todo aquello que signifique desarrollo, emprendimiento, apoyo, y más con esta pandemia, seguramente la reconstrucción de nuestros pueblos es necesaria, claro que es necesaria. Hay que levantar muros, claro, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un corazón inspirado, con la alabanza, con la canción que nos permita entender que esto trasciende más allá de tocar las cosas y decir ahí están, más allá del comer, más allá del sentir. Hay algo en el alma que produce el Señor y que todo eso no viene así porque sí. Pongamos cantantes, pongamos música ambiental. No es un tema así de emocional simplemente. Aunque se manifiesta en la emoción, con los cantores venía la manifestación acompañada por el trabajo de los levitas y en la enseñanza de la palabra de Dios, de los principios, de la intercesión, del pastoral, de la visita, del consuelo, del acompañamiento que el levita produce y ejerce en medio de la sociedad. Piensen en eso y ustedes se van a dar cuenta porque la gloria de Dios era manifiesta en esta nación. Tanto que los enemigos temían meterse con ese Dios, con ellos, por el Dios de ellos. Y tanto que esta nación, reconstruida su ciudad, lo primero que hizo fue reunirse
a escuchar la palabra de Dios. Y dice el Señor, junto con Esdras, que puso quien les enseñara, dice la Biblia, eso está en Esdras capítulo 8, dice que durante 7 días celebraron después de haber llorado, de haberse emocionado, porque por fin habían vuelto a escuchar la palabra del Señor. Celebraron 7 días. Hubo una gran fiesta y un festival. La reconstrucción nacional, la reconstrucción de nuestra sociedad. Y nosotros sabemos lo que pasa en el mundo y sabemos para dónde va el mundo. No se trata de eso. Pero eso no quiere decir que no se pueda levantar la gloria de Dios en medio de nosotros. La palabra de Dios no es fatalista. La palabra de Dios no mata la esperanza. Por el contrario, nos esperanza en un mundo mejor, en un mundo en el cual los cristianos influimos para bien. Y este pasaje de Nehemías a mí me ha inspirado, porque este estudio lo hice recientemente, y me ha inspirado, pero mucho en estos días, a pensar en la importancia de lo espiritual, a pensar en ver las cosas que hacemos, los muros que levantamos, como señal y muestra de un gran amor de Dios por nosotros, de un gran Dios que está pendiente de nosotros, de un gran Dios que no escatima su favor, su amor, su ternura, su protección y sus milagros. Allí están las cosas. Y seguramente para quienes estaban en aquel lugar reconstruyendo Jerusalén dentro de los muros, yo quiero imaginármelos a ellos. Cada vez que veían el muro y pensaba en este hombre ante la respuesta de su hija, papá, pero ¿por qué el recibo? ¿Por qué tanta alegría? Y decir, es que es la manifestación del Señor, de su amor y de su misericordia. Yo quiero decirle eso a los míos todos los días. Cuando me digan por qué tan bendecido, por qué esta bendición o qué significa esto, decirle, hijo, pues sí, el muro es importante, pero ¿sabes qué? Detrás de eso hay la manifestación de un Dios que te ama y está pendiente de nosotros, en el cual, cuando yo no esté, siempre vas a poder confiar. ¿Qué mejor legado le podemos dejar nosotros a los que están detrás, a los que nos siguen, a nuestros discípulos, a nuestros hijos, sino una inspiración de ellos, de saber que siempre pueden confiar en Dios y que Dios nunca los va a desamparar? Que allí están las bendiciones, pero no son para que se acomoden, como muchos hoy en día que han nacido en una bendición, en familias temerosas de Dios, llenas de bendiciones del Señor, protegidos por un ambiente seguro, sino que por el contrario, valorando las bendiciones, se den cuenta que detrás de eso hay la manifestación de un Dios que merece honor y gloria también de parte de ellos, en agradecimiento, en verdadero agradecimiento. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios, que nos muestra en su palabra las pautas importantes para nuestra vida y para todo lo que hagamos. Yo quiero simplemente hoy dejarles a ustedes una reflexión. Que las bendiciones del Señor nunca reemplacen al Señor que da las bendiciones. Que nunca nos encariñemos tanto con las bendiciones del Señor que dejemos de lado nuestro tiempo de cariño y de amor y de deleite con el Señor, que es quien nos da las bendiciones. Que nunca cuidar las bendiciones, protegerlas y ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da significa que perdamos de vista nuestra verdadera prioridad, que es tener buen tiempo, buena mayordomía del uso de nuestros recursos y de nuestra vida y de nuestro tiempo, siempre dedicándolo primeramente al Señor. Que nunca nos olvidemos que primero es Dios y que el resto de las cosas vienen por añadidura. Así que cuando yo como, no veo lo que estoy comiendo y que satisface mi necesidad. Veo la manifestación de un Dios que me proveyó el bocado necesario para que yo pudiera seguir adelante. Y por eso es que le doy gracias. No le doy gracias al Señor por la cosa en sí, sino por el privilegio de descubrirle a Él en las bendiciones que Él nos da. Seamos agradecidos, enriquezcamos al mundo el conocimiento de Dios, contemos testimonios y con la mano del Señor siempre saldremos adelante, no importa la situación. La gloria de Dios es maravillosa. Y si ellos construyeron un muro en 52 días, nosotros también veremos la gloria de Dios en tiempos y plazos absolutamente milagrosos. Ese es el Dios que tenemos. ¿Qué más les puedo decir? Sirvámosle y honrémosle con todo nuestro corazón. Allí donde estás, cierra tus ojos conmigo y entrégale al Señor tu vida. Una vez más, inclina a Dios tu alma. Una vez más, como el primer día, como en aquel momento en que agradecido veías la gloria de Dios junto a ti. Vuelve tu rostro al Señor. Si tal vez estás alejado del Señor, si tal vez estás muy ocupado atendiendo situaciones y de pronto tienes esa excusa en tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo ahora mismo, si lo experimentas, te está mostrando que debes cambiar
y que es retomar y que es volver tu mirada al Señor, que es arrepentirte de algo. Si eso es lo que el Señor nos está diciendo en este instante, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, puedo escuchar tu voz, puedo atenderte, puedo escucharte, Señor, claramente en mi alma y decirte, sí, Padre, tienes toda la razón. Y te agradezco por mantener mi corazón pegadito, Señor, al tuyo, mi mirada puesta en ti, Señor. Y como Nehemías, no dejarse distraer, no dejarse, Señor, de atrasar en la obra, no dejarse cambiar las prioridades, sino mantenerse firme en ti, en lo que tú le habías dicho, Señor, y en lo que tú le habías puesto a hacer para testimonio del pueblo, Dios. Ese muro significaba mucho más que unos ladrillos puestos uno encima de otro. Señor, ese muro significaba que allí estabas tú, el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios de perdón, el Dios de verdad, el Dios poderoso y el Dios amoroso, el Dios que cuida de su pueblo, el gran pastor de las ovejas, el Señor que no escatimó ni siquiera a su propio hijo y juntamente con él nos dará todas las bendiciones. Gracias. Allí estás tú, Señor. Nosotros, tus hijos, hoy enamorados de ti, Señor, sirviéndote, amado Padre, dedicando nuestra vida. Nosotros, tus hijos, hoy unimos nuestra voz para adorarte, honrarte, alabarte y glorificarte. Allí donde estamos, Señor, cada uno en nuestros hogares, por las circunstancias que estamos, Señor, o en cualquier lugar donde estemos, Dios, en este momento, en cualquier lugar del mundo, Señor, toda América en este instante, Señor, decían ahora desde Nueva York, Centroamérica y Sudamérica, unidos en esta transmisión, Señor, adoramos tu nombre, adoramos tu gloria, Señor, proclamamos tu grandeza y decimos gloria, gloria y aleluya y alabanza al único que la merece, al digno del reconocimiento, al digno de todo loor, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, al Padre majestuoso y poderoso, dueño del cielo y de la tierra, creador de todo cuanto en ellos hay, Señor de todo lo existente. Bendito sea Él, el que era antes, el que es y el que será después de todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien damos la gloria. Hoy nos tomamos de la mano con nuestras familias, hoy nos tomamos de la mano con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con quienes estemos al lado, Señor, para levantarlas junto a ti y darte la gloria y la honra como uno solo. Alabamos tu nombre, Señor. Vemos este muro levantado ante nuestros ojos, este muro de bendición en medio de circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo, Señor. Igual que ellos lograron levantar ese muro en medio de tremendas dificultades, igual nosotros vemos que tú levantaste un muro milagrosamente para que al mirarlo, Señor, nosotros te descubramos y te demos la gloria y la honra, Señor. El muro nos recuerda alabarte y el muro nos recuerda buscar tu palabra. Por eso los porteros, por eso los cantores y por eso, Señor, los levitas en medio de nosotros. Que tu palabra abunde en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias y en medio de nuestra iglesia. Gracias, Dios mío. Bendice en esta mañana, Señor, para esta nueva semana y para este nuevo mes que empezamos, Señor, a cada uno de los hermanos que ahora nos unimos, amado Padre, nuestras familias y aún aquellos que no pudieron conectarse, seguramente donde estén, tu gracia y misericordia sea con ellos. Bendícelos en todo lo que hagan, en sus emprendimientos, Señor, en estas nuevas circunstancias, en sus áreas laborales y académicas. Bendícele, Dios del cielo, que no tengan falta de ningún bien. Guárdales y protégeles, amado Dios, en su integridad espiritual, emocional y física. Ante esta amenaza biológica, seamos guardados y veamos tu gloria, cualquiera que sea la situación que vivamos, Dios del cielo. Amado Jesús, que en todo lugar donde vayamos, en todo lugar donde estemos, Señor, nuestros pies y nuestro aroma proclame la grandeza del Dios que llevamos reinante en nuestro corazón. Gracias, querido Dios. Te damos la gloria y la honra, que tu bendición descienda sobre nuestras iglesias. Señor Jesús, cuídanos en la integridad espiritual, cada día sirviéndote humildemente ante ti, pegados, Señor, de lo tuyo, de tu obra, siempre allí, amado Padre. Señor, en el nombre de Jesús, bendice y que a pesar de que lo pase en el mundo, lo que tenga que pasar, Señor, siempre tu iglesia, siempre tu familia esté firme, dando testimonio de ti y mostrando tu gloria, guardados y bendecidos, porque estamos en la redoma de Dios. Bendito sea tu nombre. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Y te lo decimos nosotros, los que habitamos a la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente. Te damos la gloria y te damos la honra
en el nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias, Dios del cielo. Amén.